¿Qué ha pasado con el sector del vestido? ¿Qué preparativos, cómo se perfila este segundo semestre, tomando en cuenta, en nuestro país me refiero, tomando en cuenta que en septiembre es el periodo de inicio del año escolar, todo lo que tiene que ver con la adquisición de uniformes? Y luego en diciembre, y la pregunta se la hacemos a Roberto Rimérez, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido, CABEDIR. Roberto, bienvenido a 2 más 2. Y antes de entrar en las consideraciones que tienen ustedes con respecto al próximo año escolar que inicia en septiembre, ¿qué ha pasado en el vestido con el sector de ustedes en este primer semestre del año 2024? Bueno, muchas gracias, Ginette, muchas gracias, Andrés, por la oportunidad. A usted. Bueno, el semestre ya hemos conversado en otras oportunidades, tiene el sector confección ciertos limitantes estructurales que no han cambiado mucho. Esas limitantes son una competencia muy importante de la importación con un dólar que está fortalecido, está sobrevaluado. El cambio se mantiene estable, pero sin embargo tenemos una inflación interna. Entonces a los fabricantes locales nos perjudica y favorece a los importadores. También hay otros factores como exoneraciones que se da a productos terminados, que hace que llegue más económicamente estos productos. ¿De dónde vienen? ¿De China? Principalmente de China. Viene de muchas partes porque hemos tenido ahora una importante subida en la competencia de Colombia, pero y también algunos países del Panamá. sur. Bueno. Turquía también. Turquía ha crecido muchísimo. A través de Panamá lo que viene es China, porque Panamá no tiene industria, pero sí son un lugar de abastecimiento de productos chinos donde la gente compra de tal allá. Así que esta importación que sale económica, con exoneraciones, etcétera, para nosotros que tenemos aquí una inflación más alta que la devaluación y que tenemos una carga fiscal muy importante, es una competencia que nos impide crecer con facilidad. ¿Cómo recibe? Adelante, termine su idea. Bueno, sí, son dos punticos más, ¿no? Después tenemos también el sector informal. Tenemos un sector informal de la confección muy importante y lo menciono porque nosotros, el sector formal, pagamos muchos tributos e impuestos y el sector informal no. Entonces ahí hay una diferencia importante en precio que también es una competencia desleal. Y por último tenemos las limitaciones del financiamiento, que es costoso en Venezuela y escaso, porque hay un encaje legal fuerte para los bancos. Para los actores locales necesitamos ese financiamiento para poder aumentar nuestras ventas. Pero en resumen, en nuestro cliente necesita mejorar sus ingresos, su capacidad adquisitiva, y bueno, se ha mantenido más o menos estable. Yo creo que sí ha habido una mejora, pero los economistas proyectan para este año, salvando la incertidumbre de las elecciones, un crecimiento moderado del 3 al 4%. Entonces nosotros siempre nos montamos en la ola del crecimiento económico. Si la economía le va bien al país, nosotros nos va bien. Y si no, no. Ahora, ¿cómo recibieron ustedes o cómo les afectaba, cómo sentían el IGTF en bolívares? Bueno, sin duda que el IGTF en bolívares es un alivio, porque sí afectaba mucho las transacciones de las empresas cada vez que se hace una transferencia y se paga, pero hemos tenido en compensación el 9% de la nómina para las pensiones. Entonces, aunque hay un alivio en el IGTF de bolívares, creo que estamos sacando las cuentas, el tributo del 9% de la nómina para pensiones es igual o más alto. Así que, aunque ayuda, porque compensa un poco el nuevo tributo que se puso en mayo, todavía estamos pagando más tributo que el año pasado. Recordemos que estamos entrevistando a Roberto Rimérez, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido. Roberto, en términos de lo que eran las compras que sobre todo hacían las instituciones educativas públicas y sobre todo, pero también privadas, en los uniformes escolares. Recuerdo que en anteriores entrevistas que habíamos conversado nos había señalado sobre las conversaciones con el Ministerio de Educación. ¿Eso se ha avanzado? Es decir, ¿hay algo concreto en particular? La Cámara del Vestido tiene muy pocos fabricantes de uniformes que le quedan, ¿no? Entonces, por la información del año pasado de uno de los fabricantes, él nos dijo que sus ventas habían mermado porque se habían importado, especialmente estas cadenas grandes de tiendas que venden a precios muy competitivos. Estas cadenas habían importado masivamente uniformes para
escolares, ¿no? Camisa blanca, zapatos, pantalones. No sé si en este año hay algunas conversaciones directas con fabricantes. Como digo, la cámara del vestido tiene uno solo, y el comentario de él fue que la importación le limitó muchísimo su crecimiento porque habían precios verdaderamente excelentes, y el consumidor se beneficiará de esas importaciones económicas, y yo creo que este año no va a ser diferente. Y cuando estamos hablando de diferencias, ¿estamos hablando de cuánto aproximadamente? Yo diría la mitad. Por ejemplo, se podía conseguir una chemise de 5 o 6 dólares al público, y el costo nacional de hacer una chemise es ese. Tendrían que vender exactamente al ras. Ahora, ¿se funciona todavía el hecho de hacer acuerdos con colegios directamente para las producidas escolares, o eso es algo muy minoritario, muy pequeño? Yo no tengo información directa, pero mi impresión de lo que escucho es que es muy pequeño. Fíjate, Roberto, en otros sectores alguien he escuchado el argumento de que, bueno, que primero predomina el tema del precio al consumidor y no se ve pues esa capacidad de generación de empleo. En todas estas conversaciones que hemos visto desde que comenzó, cuando estaba Ricardo Causano en la presidencia de Fedecámara, y se han mantenido en ese diálogo, ¿cómo ha quedado en el caso de ustedes, tomando en cuenta estos temas arancelarios que mencionas? Bueno, yo diría que después de la pandemia y que el gobierno abrió importaciones para abastecer el país, etcétera, etcétera, también viniendo los años de la hiperinflación 17, 18 y un poquito 19, que hubo tanta escasez y se llenó el mercado. Ahora está bien abastecido en rubros de alimentos, de salud, farmacia, etcétera. Pues no ha habido mucho cambio. Yo creo que en los últimos años mantenemos las mismas políticas y el mismo nivel de dificultad de generación de empleo, pero algunos sectores nacionales con industria apuntó que algunos sí han crecido. El sector farmacia ha crecido, alimentos ha crecido. Hay sectores que sí crecen por su competitividad y su esfuerzo, hay otros que no crecen. En la industria de la confección es uno de los que creció poquito. Se espera que crezca un 2% este año, aunque en el primer cuatrimestre creció un 10%. ¿Ese crecimiento a qué se debió? Aunque sea... Sí, yo creo que el crecimiento se debió un poco a la estabilidad. La economía ha estado estable. Los actores que quedamos estamos tratando de competir más fuertemente, y tal vez hay una expectativa de que este año va a ser mejor. El año pasado se creció 2.5, este año se espera crecer 4, y esa expectativa de que va a ser mejor ha movido un poco a que la gente compre más, fabrique un poco más, y los resultados del primer trimestre no fueron negativos, fueron buenos, fueron positivos, pero claro, estamos hablando de un 10% sobre un nivel, la capacidad instalada que estamos aprovechando es el 30%, entonces un 10 sobre el 30, por decirlo así, es un 3%, que no llega a la capacidad instalada que necesitamos competir como con otros países, que llega al 65, 70, 80%. Estamos muy lejos de tener esas capacidades instaladas ocupadas, que generaría mejores precios, más productividad, mayor ingreso, etcétera, ¿no? ¿Por qué alguien que no está en su sector quisiera a lo mejor incursionar? ¿Hay gente nueva que quiere incursionar en el sector que usted representa, o los que están lo hacen por amor, porque tienen sus negocios ya estables, porque lo han hecho durante mucho tiempo, porque al menos le da para mantenerse? Hay las dos cosas. Hay la gente tradicional que no quiere abandonar el esfuerzo que ha hecho en su marca durante décadas, 50, 60, 40 años, pero sí hay nuevos emprendedores jóvenes que tienen marcas que han tenido éxito. No es una cantidad grande, pero siempre hay un espacio de mercado donde una persona con creatividad puede darle un aspecto a su diseño, porque aquí vendemos, sí, todos nos tenemos que vestir y comunicarnos a través de lo que vestimos, pero aquí vendemos un valor subjetivo, el valor agregado que la persona siente cuando está comprando una prenda, que lo hace sentir renovado o mejor. Entonces siempre hay un espacio para que un diseñador creativo, y tenemos en Venezuela diseñadores creativos, pongan una colección. No son muy grandes, no hacen un impacto económico grande, pero hay marcas que están creciendo y abriendo tiendas en los centros comerciales principales de pequeños emprendedores. Entonces yo creo que esa creatividad que tenemos nosotros no ha sido apagada por
por los últimos años, que ha sido de difícil desarrollo y desempeño, sino siempre hay algo y hay nuevas marcas que se están abriendo pasos, pero no creo que en la economía global es un impacto importante. Recuerdo también en una entrevista anterior justamente que nos hablabas de ese componente mayoritariamente entre textiles importados versus nacionales, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la importación de insumos que requieren ustedes como para la industria del vestido, ¿cómo se encuentra en eso y principalmente quién es el principal proveedor? Bueno, sigue siendo en tela, la industria nacional textil sufrió lo mismo que la confección, una disminución importante, entonces quedan muy pocos fabricantes nacionales, tal vez en la industria de punto queda un poquito más, pero en telas planas queda uno o dos personas que hacen impacto nacional. Por lo tanto, el 85-90% de todo lo que se consume es importado y tenemos importadores que es una labor importante que ellos hacen de traer insumos de India, de China, de diferentes lugares del mundo, pero principalmente India y China, y le dan a los pequeños fabricantes y medianos fabricantes la oportunidad de comprar producto importado. Sigue siendo el textil importado lo que domina el mercado mayoritariamente. Si usted tuviera que calificar y comparar con otras ciudades latinoamericanas, algunas economías parecidas a Venezuela, ¿cómo se está vistiendo actualmente el venezolano? Usted que es experto, y cómo está calzando, que usted que es experto en el sector. Bueno, en calzado no es mi especialidad, pero en vestir sí. Perdón. Y es una pregunta, luce sencilla, pero es más compleja, ¿no? De comparar cómo se viste un colombiano, cómo se viste un brasilero, o cómo se viste un argentino con respecto a cómo se viste el venezolano. Lo que sí puedo decir, que teniendo una economía que tiene potencial, pero que no ha crecido mucho, hemos tenido muchas marcas importadas que este año han querido venir a centros comerciales importantes. ¿Qué ven estas marcas importantes internacionales en Venezuela cuando el mercado se ha disminuido tanto y el crecimiento es tan lento? Pues yo creo que saben que nosotros como consumidor somos diferentes a la mayoría de las partes del mundo, ¿no? Tenemos una tienda nueva que abrió de este grupo tan importante, Zara, y se ha convertido en un factor. Zara le interesa a Venezuela. ¿Por qué? Porque nosotros los venezolanos, en muchas áreas, no solo en el vestir, somos muy proactivos. Nos encanta estar poniéndonos nuevas cosas para poder proyectar, sentirnos mejor, para poder proyectar nuevas formas de pensar, etcétera, porque la vestimenta es muy importante en cómo pensamos. Hay estudios que demuestran eso, que lo que nos ponemos nos ayuda a tener el marco mental para enfrentar al día. Y los venezolanos, no solo en eso, en muchas áreas, somos muy resilientes y muy proactivos y deseamos crecer y creamos. Y entonces los actores internacionales ven que el venezolano es un cliente muchísimo más importante y con un potencial más grande que otros países. Entonces yo creo que nosotros no sabría en promedio cómo nos vestimos, pero en general estoy seguro que tenemos una imagen de modernización más importante que otras culturas. En la música se ve igual. Ahora, lo que sí es cierto es que tanta informalidad, que yo, por cierto, la he llamado aquí, no sé si lo hice una vez con ustedes, mamarrachos glam, que es una tendencia mundial, ha puesto prácticamente decretado el fin de la corbata, el tema del blazer se ha reducido enormemente. Dicho eso, sin embargo, me llamaba la atención una nota que leí hoy en The Economist a propósito de la escogencia del nuevo fórmula del candidato Donald Trump a vicepresidente, J.D. Vance, que señalaba que era un defensor de la informalidad, como todos los CEO tecnológicos, pero que su incursión en la política lo ha obligado a cierta formalidad, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto no son modas y vuelve nuevamente lo clásico? Es decir, ¿cómo está eso hoy día mundialmente, sobre todo al momento, en el caso de usted también, que está vinculado con una importante firma, al momento de hacer una revisión y de lanzar una colección? No cabe duda que en muchas áreas de la cultura hemos perdido formalidad y en esa área muchas veces es bueno para mejor.
Creo yo que había más rigidez, más inflexibilidad, menos conocimiento, menos información hace 50 años y hoy, especialmente la nueva capacidad de comunicación que hay por Internet, todo es muy rápido y todos estamos mejor informados y se ha perdido tal vez esa rigidez. Sin embargo, tenemos que, sigue siendo la moda importante. Sí hay una moda informal que está para quedarse, todos nos vestimos mucho más cómodos que antes. Antes mi padre viajaba en corbatín traje, hoy en día la gente viaja en bermuda y zapatos de goma. Y yo creo que eso es bueno, estamos buscando sentirnos mejor y comodidad. Entonces hay que adaptarse y hacer colecciones más informales. Por ejemplo, el traje que sufrió tanto en COVID, yo digo que nadie compraba un traje, ni siquiera para los entierros, ¿no? Pero el traje se ha modernizado y la juventud que quiere vestir algo, sentirse mejor, usa un traje nuevo, un traje que tiene otra imagen, no es un traje que luce ni formal ni clásico, sino luce moderno y elegante. Así que sí hay... O con zapatos de goma, como lo estamos viendo. Como le dicen ahora, un set. Un set. Sí, señor, y con zapatos de goma, que no es nuevo. Yo que tengo mi edad, me recuerdo de un grupo en los años 60, Harper Bazaar se llamaba, como la revista, que usaba traje de franel, de franela gris tipo Chanel con zapatos de goma. Bueno, los Beatles tienen, los Beatles también, hay una de las carátulas que aparecen ellos muy formales, no es en la famosa Abbey Road, pero es en otro, aparecen con zapatos de goma también. Yo creo que eso es divertido, creo que eso ayuda a lo que estaba conversando de que somos más complejos, más flexibles, menos rígidos, que podemos decir, mira, nos gusta esta elegancia que nos da el saco, el traje entallado de cuadro, pero eso no quiere decir que somos clásicos, conservadores y cuadrados, porque andamos con pie de goma, ¿no? Entonces... Ahora, brevemente, estos temas de sostenibilidad, sobre todo porque se ha hecho énfasis en lo que se gasta, por ejemplo, en agua, en la producción de un jeans, etcétera. ¿El caso de la industria venezolana ha ido incorporando esos temas de sostenibilidad o resulta costoso planteárselo en estos momentos? Bueno, yo creo que el tema de sostenibilidad nace en las culturas económicamente desarrolladas, Europa, Estados Unidos, ciertos países de Asia, Japón, China, que tienen ese aspecto cultural más desarrollado, esa conciencia ciudadana más desarrollado que nosotros. Y me recuerdo yo una publicidad de una compañía famosa química, DuPont, que cuando vino el año 2000, sus bolsas decían que la década que se iniciaba en el año 2000 tenía que ser ecológica o no existirá el mundo. Eso ha ido creciendo internacionalmente. Todo el mundo tiene una colección ecológica que tiene menos contaminantes, menos tóxicos, más orgánicos, tejidos más orgánicos. Venezuela, por su característica y la crisis económica que hemos tenido, no ha entrado en eso porque eso es más costoso y refleja una sociedad avanzada y nosotros tenemos que entrar ahí, pero sin duda que el futuro es ese. Bueno, muchísimas gracias. Era Roberto Rimeris, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido. Vamos con publicidad y tenemos que hablarles de Banplus porque aquellos que dicen que es muy triste andar a pie, pueden tocar la puerta